Capítulo 3 del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Pensativo, además, quedó Don Quijote, esperando al bachiller Carrasco, de quien no esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho, y no se podía persuadir a que historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos de encantamiento las habrá dado a la estampa. Sí, amigo, para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas del caballero andante. Sí, enemigo, para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles de algún vil escudero que se hubiesen escrito. Puesto, decían entre sí, que nunca hazañas de escuderos se escribieron, y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandicuola, alta, insigne, magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolósele pensar que su autor era moro, según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos los embelecadores y falsarios y quimeristas temíase no hubiese tratado de sus amores con alguna indecencia, que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso. Deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre le había guardado, menospreciado reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de los naturales movimientos, y así, envueltos y revueltas en estas y otras muchas imaginaciones, la hallaron Sancho y Carrasco, a quien Don Quijote recibió con mucha cortesía. Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy grande socarrón, de color maricenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carrirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser condición maliciosa, y amigo de donaires y de burlas, mostró lo tal en viendo a Don Quijote y poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole: «Deme vuestra grandeza las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tenga otras órdenes que de las cuatro primeras, que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni uno habrá, en toda la redondez de la tierra. Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y re bien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano, para universal entendimiento de las gentes». Hízole levantar Don Quijote y dijo: «De esa manera, ¿verdad es que hay historia mía, y que fue moro y sabio el que la compuso?» «Es tan verdad, señor», dijo Sansón, «que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde sale impreso, y aún hay fama que se están imprimiendo en Amberes, y a mí me trasluce que no ha de ser nación ni lengua donde no se traduzca». Una de las cosas, dijo a esta sazón Don Quijote, que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viendo y andar con buen hombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. «Si por buena fama y si por buen nombre va», dijo el bachiller, «solo vuestra merced llena la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallardía de vuestra merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento, así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y continencia en los amores tan platónicos de vuestra merced y de mi señora Dulcinea del Toboso». «Nunca», dijo a este punto Sancho Panza, «he oído llamar a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso, y ya en esto anda errada la historia». «No es objeción de importancia esa», respondió Carrasco. «No, por cierto», respondió Don Quijote, «pero dígame vuestra merced, señor bachiller, ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia?» «En eso», respondió el bachiller, «hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos. Unos atienden a la aventura de los molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron briaeros y gigantes; otros a las de los badanes; a este la descripción de los dos ejércitos que después parecieron ser dos manadas de carneros. Aquel encarece la del muerto que llevan a enterrar a Segovia. Unos dicen que a todas se aventajan de la libertad de los galeotes; otros que ninguna iguala a la de los dos gigantes benitos, con la pendencia del valeroso vizcaíno». «Dígame, señor bachiller», dijo a esta sazón Sancho, ¿entra ahí la aventura de los yangüeses, cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir con tufas en el golfo? «No se le quedó nada», respondió Sancho, «al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo de las sabias
cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. En la manta no hice yo cabriolas, respondió Sancho. En el aire sí, y aún más de las que yo quisiera. A lo que yo imagino, dijo Sancho, no hay ninguna historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo esto, con todo eso, respondió Sancho, con todo eso, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia que se le holgaran, se les hubiera olvidado los autores de ella alguno de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia, dijo Sancho. También pudieran callarlos por equidad, dijo Don Quijote, pues la acción que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como describe Homero. Así es, replicó Sansón. Pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Pues si es, pues si es que se anda a decir verdades a ese señor moro, dijo Sancho, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos. Porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas, que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo. Pero no hay de qué maravillarme, pues como dice el mismo señor mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros. Socarrón sois, Sancho, respondió Don Quijote, a fe que no os falta memoria cuando vos queréis tenerla. Cuando yo quise olvidarme de los garrotazos que me han dado, dijo Sancho, no lo consentirán los cardenales que aún se están frescos en las costillas. Callad, Sancho, dijo Don Quijote, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia. Y de mí, dijo Sancho, que también dicen que yo soy uno de los principales personajes de ella. Personajes que no personajes, Sancho, dijo Sansón. ¿Otro reprochador de boquiles tenemos? Dijo Sancho. Pues ándense a eso y no acabaremos en toda la vida. Mala me la de Dios, Sancho, respondió el bachiller. Si no sois vos la segunda persona de la historia, y que hay de tal que precia más oírla, que precia más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella, pues que también hay quien diga que anduvisteis demasiadamente de crédulo en creer que podría ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por el señor Don Quijote que está presente. Aún hay sol en las barbas, dijo Don Quijote, y mientras más fuere entrando en edad Sancho, con la experiencia que dan a los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está ahora. Por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que yo no gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene no sé dónde y no en faltarme a mí el caletre para gobernarla. Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote. Todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sino a la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sancho, que si Dios quiere no le faltarán a Sancho 1000 islas que gobernar, cuanto más una. Gobernador he visto por ahí, dijo Sancho, que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato, y con todo eso los llaman señoría, y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsulas, replicó Sansón, sino de otros gobiernos más manuales, que a los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática. Con la grama bien me aprendería yo, dijo Sancho, pero con la tica ni me tiro ni me pago, porque no lo entiendo. Pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me echa las partes donde más de mí sirva, donde más se me sirva. Digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se me cuentan. Que a fe de buen escudero que se hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo, como soy, que nos habían de oír los sordos. Eso fuera de hacer milagros, respondió Sansón. ¿Milagros o no milagros? Dijo Sancho. Cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga a troche molde lo primero que le viene a la imagen.
a la Magín. Una de las tachas que ponen a la historia, dijo el bachiller, es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente. No por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia de su merced del señor Don Quijote. Yo apostaré, replicó Sancho, que ha mezclado el y de perro berzas con capachos. Ahora digo, dijo Don Quijote, que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador que a tiento sin algún discurso se puso a escribirla. Salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, al cual preguntándole qué pintaba respondió, lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo, de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas se escribiesen junto a él. Este es gallo. Y así debe de ser mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Eso no, responde Sansón, porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran, y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabia de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allí va Rocinante. Y los que más se han dado a su letra son los pajes. A su lectura son los pajes. No hay antecámara de donde señor donde no se lea un Don Quijote. Unos le toman si otros le dejan, estos le embisten y aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos católico. A escribir de otra suerte, dijo Don Quijote, no fuera a escribir vuestras verdades, sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa, y no sé yo qué le motivó al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos. Habiendo tanto que escribir en los míos, sin duda se debió atener al refrán de paja y de heno, etc. Pues en verdad que en solo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acontecimientos pudieran hacer un volumen mayor, o tan grande que el que pueden hacer todas las obras del tostado. En efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios. La más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no la ha de ser el que quiere dar a entender que es simple. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera y donde está la verdad está Dios. En cuanto a verdad, pero no obstante esto, hay algunas que así componen y arrojan los libros de como si fuesen buñuelos. No hay libro tan malo, dijo el bachiller, que no tenga algo bueno. No hay duda de eso, replicó Don Quijote. Pero muchas veces acontece que los que tenían meritadamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos, en dándolos a la estampa, la perdieron del todo o la menoscabaron en algo. La causa de eso, dijo Sansón, que como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se ven sus faltas y tanto más se escudriñan cuanto es mayor la fama del que las compuso. Los hombres famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siempre o las más veces son envidiados de aquello que tienen por gusto y particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. Eso no es de maravillar, dijo Don Quijote, porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito, y son buenísimos para conocer las faltas o obras de los que lo predican. Todo eso es así, señor Don Quijote, dijo Carrasco, pero quisiera yo que tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos, sin atenderse a los átomos del sol clarísimo de la obra que murmuran, que si alicando bonus dormidat omerus, consideren lo mucho que estuvo despierto por dar la luz de su obra con la menos sombra que pudiese, y quizá podría ser que lo que a ellos les parece mal fuesen lunares, que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene. Y así digo que es grandísimo el riesgo a que se pone el imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerla tal, que satisfaga y contente a todos los que la leyeren. El que de mí trata, dijo Don Quijote, a pocos habrá contentado. Antes es al revés, que como de stulorum infinitus est numerus, infinitos son los que han gustado de tal historia y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara, y sólo se infiere de lo escrito que le hurtaron, y de allí a poco le vemos en caballo sobre el mismo jumento sin haber parecido.
También dicen que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos 100 escudos que halló en la maleta de Sierra Morena, que nunca más los nombra, y hay muchos que desean saber qué hizo de ellos o en qué los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que le faltan a la obra. Sancho respondió: Yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni en cuentos, que me han tomado un desmayo de estómago, que si no lo reparo con 2 tragos de lo añejo, me pondrá en la espina de Santa Lucía. En casa lo tengo, me oíslo me aguarda. Mi oíslo me aguarda. En acabando de comer daré la vuelta y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de que lo pregunta quisieren, y así de la pérdida del juramento como del gasto de los 100 escudos. Y, sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el bachiller el envite. Añadióse al ordinario un par de pichones, tratóse la mesa de caballerías, siguióle el humor carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada.